estamos con la segunda sesión de formación de la Fratelli Tutti, un capítulo que, bueno, pues hace las veces de oración, meditación por medio de la palabra de Dios. Vamos a todos a rezar y a llevar a la práctica esa parábola tan famosa del buen samaritano. Pues como siempre comenzamos, si os parece, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con una oración. Espero que veáis todos mi pantalla ahora mismo. Creo que sí, que la estáis viendo. Sí. Perfecto. Bueno, pues a ver si se quiere poner a pantalla completa. Yo tengo pantalla completa. Vale. Y comenzamos con esa oración que aparece en la Fratelli Tutti al final. Oración al Creador. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Bueno, y en primer lugar, después de rezar, vamos a leer el texto que es el capítulo de hoy. El capítulo de hoy se llama, como bien sabéis, Un extraño en el camino, y parte de la, como decíamos al principio, de la meditación de esta parábola tan conocida que es la parábola del buen samaritano. Dice, bueno, ¿alguien la quiere leer? Y así lo hacemos entre todos. Venga, Algo me lanzo, voluntario. Pablo. ¿Se me Venga. escucha? Sí, sí, se te escucha. En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Muy bien. Bueno, aquí aparece este maestro de la ley. Muchas gracias. Aparece un maestro de la ley que le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y él responde ese mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Este mandamiento, ¿de dónde sale? ¿Os suena? ¿Lo conocéis? ¿Es algo que se inventa este maestro de la ley? ¿A dónde pertenece? Vamos a hacerlo con, tipo, bueno, pues, participando entre todos. Bueno. A ver, Pepe, ¿de dónde saca el maestro de la ley esta oración, esta frase del mandamiento principal? Bueno,
Sí, yo sé ahora mismo. Espérate. Segundo. Él viene, cuando se reúne con todos Sí, sus discípulos, anterior a esto, porque esto creo que según yo he leído de los evangelios y demás, hay muchos pasajes de los evangelios que algunos están posteriores, otros están adelantados, o sea que no llevan una cronología, y esto creo que era desde el principio. sí, De, sí. de, Efectivamente está en el capítulo 10 de Lucas, cuando en realidad, por exacto, ejemplo, Marcos y Mateo, que sí, también recogen esta parte primera, es decir, el maestro de la ley preguntándole a Jesús y tal, que es lo esencial, está al final de los evangelios, al final de la predicación antes de la pasión. Está en Mateo está en el capítulo 22 y en Marcos está en el capítulo 12. Como dice Pepe, tal. Y efectivamente lo que responde el maestro de la ley, ese amarás a Dios sobre todas las cosas y tal, eso es el mandamiento principal que aparece en Deuteronomio 6.5. Es decir, el Señor es el único Señor y además hay que amarlo con todo el corazón. Eso es lo esencial de la ley para los judíos, ¿vale? Pero, pero se suma, este maestro de la ley en Lucas, en Marcos lo hace el propio Jesús, suma un segundo mandamiento en igualdad, que es el de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que se aparece recogido en el Levítico. En el Levítico, en el capítulo 19, es donde aparece recogido. Entonces, Jesús en Marcos igual a estos dos mandamientos, Lucas los pone en boca de un maestro de la ley. Esa igualdad de estos dos mandamientos, ¿vale? Hasta ahí bien. Y el Papa durante todo este segundo capítulo va a incidir en el segundo mandamiento, ¿vale? En el amar al prójimo. Esto de amar al prójimo, eh, pensad que es un maestro de la ley judío el que lo está preguntando. ¿El amor al prójimo era algo que se practicaba o suena algún otro texto del Antiguo Testamento donde se invite a esa preocupación por el prójimo, donde se invite a ese amor por el extraño? ¿Recordáis alguno? yo creo que es que al principio, según los judíos, solamente ellos se hablaban unos con otros y demás, pero todo lo que no fuera pueblo judío era extraño, no pertenecía, digamos, a ese prójimo, sino eran gente eh, que uno, digamos, se infectaban o si trataban con ellos, etcétera. Vamos, por ahí es por donde yo voy, donde he visto y he leído, vamos. A lo mejor estoy Perfecto, Pepe. equivocado. De hecho, lo que tú has dicho es con lo que vamos a acabar la sesión de hoy. Muy bien. Ese de considerarlo un extraño, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con eso acabaremos. El Papa nos indica que hay algunos textos del Antiguo Testamento donde aparece que Dios verdaderamente busca esa atención al prójimo. Por ejemplo, aparece Génesis 4, cuando Caín, después de haber matado a Abel, a su hermano Abel, pues Dios le interpela, le confronta, le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, oye, ¿y yo soy acaso el guardián de mi hermano? Y sí, Dios le está pidiendo cuentas a Caín porque sí es responsable de su hermano. Es decir, entonces ahí tenemos una llamada de atención al hermano. Pero damos un paso más porque podemos pensar, bueno, pero es al hermano carnal, con lo cual es lógico sentir esa atención predilecta. Entonces el Papa alude al Éxodo 22, ¿no? No maltratarás ni oprimirás al migrante. Ya que está proponiendo a alguien que no es de tu familia, ni siquiera es de tu país, de tu nación, de tu raza, sino que es un extranjero. Y entonces dice, no maltratarás ni oprimirás. Y luego ya dice en Levítico 19, el migrante el residente será para vosotros como el compatriota, lo amarás como a ti mismo. ¿Vale? Que es precisamente esa parte que luego saca este maestro de la ley para responder a Jesús. ¿Vale? Por tanto, descubrimos que en el Antiguo Testamento esa atención al prójimo no es algo novedoso con Jesucristo, sino que en realidad ya pertenecía a la ley de Dios, ¿vale? Y en el Nuevo Testamento, ¿se habla del prójimo? Aparte de Jesús, ¿hay algún texto que nos hable del prójimo? Pues sí, hay muchos textos. Bueno, pues vemos cómo Jesús hablaba a la samaritana,
cura a la hija de la Serofenicia. Jesús también, los apóstoles ya en los Hechos de los Apóstoles pues nos hablan de cómo Pablo iba ya predicando, obrando milagros, tal, incluso a aquellos que no venían del judaísmo. Por tanto, y vemos aquí, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, dice el Papa, toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, muchas veces la gente piensa del Papa Francisco que es excesivamente social, ¿vale? De hecho, bueno, pues yo he leído comentarios despectivos hablando otra encíclica social. ¿Cuándo va a sacar una encíclica teológica como, por ejemplo, hizo Benedicto XVI? Eso lo he leído yo, ¿no? Deus Caritae, la Espe Salvi y tal. Otra encíclica social. Entonces, el Papa responde a esta intuición que recoge aquí la carta a los Gálatas, de San Pablo a los Gálatas. Nos dice eso, ¿no? Toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí viene otra razón fundamental. Esta de 1 Juan 4:20. Porque podemos decir, bueno, ¿por qué el Papa Francisco se queda con la segunda parte del precepto, con ese amarás a tu prójimo, y no se queda con la primera, el amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser? Bueno, pues Jesús desarrolla esa segunda parte cuando le pregunta quién es su prójimo, y aparte porque dice, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, decía Pepe al principio que el Papa Francisco mete los dedos en la llaga, ¿no? Es muy directo, es muy duro también a veces en sus formulaciones y tal, pero en realidad, la que es dura es la palabra de Dios. Lo que pasa es que a fuerza de tanto escucharla, muchas veces como que ya no cala de la misma manera que debería, ¿no? Pero esta frase es demoledora en su radicalidad. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es decir, es increíble, ¿no? Si hablamos de hermanos que sienten entre ellos a lo mejor pues rencor y están sin hablar, pues aquí el Señor está invitando a la reconciliación, ¿no? Etcétera. Entonces vemos que hay textos a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos hablan de cómo tiene que ser la relación con el prójimo. Vale. Luego el Papa se adentra en ese planteamiento inicial, pues se adentra en la parábola. ¿Cómo? Bueno, pues me gustaría que vamos a volver aquí a la diapositiva de la parábola. Antes de empezar a ver los personajes y demás. De esta parábola me gustaría que compartiéramos un poquito. ¿Cuáles son los elementos que más os han llamado la atención? Ahora cuando la habéis leído o cuando la leísteis por primera vez, ¿cuáles son los elementos que más resuenan en vuestro corazón? Los que más os interpelan. Para mí, cuando lo oí por primera vez, cuando lo leí en el Evangelio, no ahora, antes, Sí. me llamó la atención porque te desnuda, quieres que no. Eso de decir, yo quiero al Señor con toda la mente, con toda mi fuerza, sí, pero tú, al que está al lado, que le dé narices, porque no, o sobre todo, si no te es simpático o no es de tu pandilla, por decir, estoy hablando en una época de 20 años y demás. Pero eso sí me impresionó mucho, me impresionó. Y ahora, por supuesto, no digamos. Ahora es remarcar en algo que se olvida porque uno quiere olvidarlo o porque inconscientemente lo olvida. No lo sé. Eso. Hasta qué Pues ahora punto eso uno... lo veremos también. ¿Qué más? ¿Qué más queréis aportar el resto? Perfecto, gracias, Pepe. A mí me ha hecho que pensar una cosa, porque es verdad todo el tema del desenlace, ¿no? De las tres personajes que pasan de largo y todo eso me llamó la atención. Pero esta vez cuando lo leí me llamó la atención una cosa. Es el principio, ¿no? Un hombre cae en manos de unos bandidos que lo desnudan, lo muelen a palos y se marcharon dejándolo como muerto. Es decir, parece ser que el origen de todo es el egoísmo. Es decir, hay unos bandidos, hay unos que los representan los bandidos, ¿no? Hay una serie de personas que por satisfacer su propia necesidad de forma fácil es capaz de acabar con la dignidad del hombre. De tal manera que lo desnudan, lo maltratan y lo dejan como muerto, o sea, lo dejan anulado al borde del camino, ¿no?
Es decir, el origen de todo el mal que se representa en este pasaje, entiendo que es el egoísmo propio de esos ladrones, ¿no? Y es el egoísmo el que hace que después todos los pecados vayan cayendo por su propio peso, ¿no? Me llamó la atención el principio de la parábola, ¿no? Muy bien. De hecho, con respecto a lo que dice Pepe, que está muy bien apuntado, lo adelanto luego, no lo tengo que decir después, el Papa recoge cómo nos sentimos muchas veces como ese hombre malherido, desprotegidos por el Estado. En muchas situaciones, el Papa lo incide. Es decir, es que hay muchas personas que son esos malheridos, que son víctimas de esa violencia, de esa injusticia, y quedan como al borde del camino, porque además cuando reclaman justicia, pues a lo mejor la justicia no llega a tiempo, o a lo mejor la justicia no hace honor a su nombre. Y al final, bueno, pues por X razones, que ahora eso sí que no vamos a entrar, pues al final a esa víctima no se le hace la justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues es un elemento muy interesante. A la hora de abordar los personajes, muchas veces nuestra vista va directamente al sacerdote, al levita y al samaritano. Pero no se nos puede olvidar que entre los personajes, pues está esos bandidos, está por supuesto el hombre que bajaba, que es una persona anónima, no se dice ni más culta, ni más inculta, ni más rico, ni menos, no, simplemente un hombre. Unos bandidos, luego sí se menciona explícitamente una descripción del sacerdote, explícitamente se habla del levita, también del samaritano, y hay una otra persona más, que es el posadero, ¿vale? El posadero. El posadero muchas veces pasa desapercibido, de hecho el Papa Francisco apenas lo menciona, pero el posadero aprovecha también la oportunidad para hacerse prójimo de aquel y cuidarlo, porque al final el posadero asume la responsabilidad de cuidar también a esta persona, ¿vale? ¿Qué más detalles, o en esta lluvia de ideas que estamos haciendo inicial, qué más detalles encontráis en esta parábola? A mí siempre me ha interpelado cuando, desde la primera vez y ahora cuando la he releído otra vez, me ha parecido mm, que me vuelve a remover, es la capacidad del samaritano de acercarse, porque para mí siempre lo que me produce cuando hay alguien que lo ve, pues, o porque esté sucio, o porque tenga mala pinta, o porque le haya pasado algo, siempre es la desconfianza pensando en qué te va a hacer esa persona a ti, Sí. ¿no? Entonces, y es algo que siempre me ha removido. A mí esta es de las parábolas que más me gustan, pero que me resulta durísima por eso, ¿no? Por la dificultad, en mi caso, de cuando veo a alguien, no voy a decir ni que sea pobre ni no pobre, sino con mala pinta, eso de momento es desconfianza y miedo a lo que me pueda hacer. Entonces eso es lo que me impide acercarme. Y después, por otra parte, sí me ha resultado una novedad muy interesante y me ha gustado muchísimo en la interpretación del Papa, en el hecho de que el samaritano delegara en el posadero. O sea, aunque tú lo has comentado ahora, como que es una persona que aprovecha para hacerse prójimo de esto, en principio parece que lo hace a petición del samaritano, Sí, sí. pero me parece también que hace una lectura diferente, que siempre he pensado como bueno, como que que el samaritano deja la situación encarrilada para no desentenderse porque tenga prisa y poder seguir con su cosa, pero sin embargo el Papa le da la interpretación de cómo es una manera de delegar y de compartir esa responsabilidad. Entonces también me ha gustado mucho, sí que ha sido una visión nueva en esta ocasión. Muy bien. De hecho, con respecto a lo que nos regala Pilar, el Papa recoge en el número 63 una frase muy bonita, ¿no? Habla de que el sacerdote y el levita iban con prisas, pero que el samaritano le regaló su tiempo, le regaló su cercanía. Sin conocerlo, lo consideró digno de regalarle su tiempo. Cuando uno, porque a la hora de preparar esta formación, pues también he leído comentarios exegéticos propiamente dichos sobre la parábola, ¿no? Y en alguna tradición aparece que no solamente es que el sacerdote al verlo diera un rodeo, sino que significa que se apartó de él deliberadamente. Ese dar un rodeo y pasar de largo es apartarse de él deliberadamente para eso, bueno, pues
que le fuera más, por ese rechazo que genera el desconocido, el herido, y sobre todo, bueno, pues como para poner distancia de por medio y así sentirse protegido, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que eso es muy humano. ¿Alguien más que quiera compartir alguna apreciación sobre esta parábola? Creo recordar, Pablo, también, alguna vez también leyendo esta parábola, que también hay una especie como de destacar que precisamente el samaritano, que era un poquito el peor dentro de los que pasaba por allí, ¿eh? El peor en prestigio, el peor en clase social, digamos, ¿vale? Pues es el que se hace cargo al final del apaleado, ¿no? Entonces el sacerdote, que se supone que era la escala superior y bueno, y los que en apariencia eran... Y me recuerda aquello lo de los sepulcros blanqueados, ¿no? También de otra parábola. Pero efectivamente un poco, yo creo que al final lo que se está destacando, que el que, digamos, peor posición tenía, sin embargo, es el que más caridad practica. Eso es. Muy bien. Mira, de hecho, es muy curioso. Como digo, aparecen nombres, bueno, pues el hombre que bajaba, bandidos, así, algo genérico. Pero luego se destaca sacerdote, se destaca levita y se destaca samaritano. Mirad, algunos autores, a la hora de estudiar de hacer exégesis y estudiar esta parábola, hablan de que tanto el sacerdote como el levita caminan hacia Jerusalén. Es decir, quiere decir que van hacia el templo. Aquí hay un detalle importante. Lo habían dejado como medio muerto. Es decir, cuando tú pasas y ves a un hombre herido, o con sangre y tal, te parece que está muerto. Antes ha dicho Pepe, ha hablado de la impureza y todo eso. Ellos, si tocaban a un muerto, quedaban impuros. Si quedaban impuros, no podían acercarse a ofrecer el culto a Dios, porque tenían que hacer entonces los ritos pertinentes para adquirir de nuevo esa pureza. Entonces, ellos, como que por seguir la ley de Dios, se ven como obligados a pasar de largo y no tocar a ese muerto para no quedar impuros. Con lo cual, Jesús, al mostrar de forma crítica esta actitud, está diciendo que la misericordia tiene que estar por encima de esa pureza ritual, ¿vale? Pero entonces aparece la figura del samaritano. Jesús podía haber utilizado cualquier otra persona, podía haber utilizado un simple hombre, tal, pero escoge un samaritano. ¿Por qué es la importancia de esta figura? Bueno, pues porque los samaritanos eran prácticamente considerados como herejes. Ellos tenían su propio templo en el Monte Garizim. Siempre había habido una gran rivalidad entre judíos y samaritanos. Entonces, era un desprecio verdaderamente intrínseco, y desde que son educados, pues son educados en ese rechazo, como si fuera un enemigo, ¿vale? Es decir, imaginaos que aporrean un sevillista y está el sevillista con su camiseta del Sevilla y pasa un bético y es el bético el que le cura. Dios mío. No, hombre, es broma. Entonces, la importancia es descubrir cómo Jesús da ese vuelco a todos esos valores, ¿vale? Entonces, y ahora me gustaría preguntaros, pero no para que contestéis, y así vamos aligerando. ¿Con qué personaje de la parábola os identificáis normalmente en vuestro día a día? El Papa quiere que nos hagamos esa pregunta, nos interpela acerca de esa pregunta. ¿Con quién nos identificamos, no? Entonces, los personajes, pues ya lo hemos dicho, están los bandidos, el hombre malherido, el sacerdote, el levita, el samaritano, el posadero. Levita, como sabéis, el maestro de la ley, ¿no? Bien, bueno, pues el Papa nos habla nos contrapone distintas actitudes. Por un lado, nos habla de ese regalar el tiempo que hace el buen samaritano frente a la actitud de pasar de largo o de la indiferencia, en la Fratelli Tutti 64 o en la Fratelli Tutti 68. Es decir, nos dice el Papa, denuncia el Papa, nos acostumbramos a pasar de largo, a ignorar situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Verbigracia. Nos escuchamos que está ocurriendo en China lo del coronavirus. Ocupa medio minuto en los telediarios. Se va expandiendo, ya ocupa un poquito más, llega a Italia, ocupa ya gran parte del telediario, llega a España, es el 95% del telediario. Es decir,
estamos acostumbrados a pasar de largo, a ignorar situaciones hasta que nos golpean directamente, como dice el Papa. Lo que ocurre en Venezuela, en Nicaragua, tal, o la situación tan inestable que hay en Siria. Pero como no nos afecta directamente, y además la distancia, la aparente impotencia, todo eso al final redunda en lo mismo. Entonces, dice el Papa de forma muy bella, ¿no? La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro, que lo dice en el número 65. La vida no es tiempo que pasa, es tiempo de encuentro. Es decir, no simplemente es transcurrir los días, sino debemos implicarnos, debemos realmente, ese olor a oveja no es solamente para los pastores, sino que todos debemos mezclarnos unos con otros, implicarnos, pringarnos unos con otros, ¿vale? Entonces, dice el Papa en el número 67, la única opción válida para el cristiano, ¿vale? Y en realidad para toda persona, porque el Papa no escribe, como decíamos en la anterior sesión, no solamente escribe para los cristianos, aunque él sí reconoce que escribe según, por supuesto, sus creencias. La única opción válida es sentirse como el samaritano, como el buen samaritano. Si no, pues seremos salteadores o seremos de los que pasan de largo, ¿vale? O seremos víctimas. Pero la clave está en sabernos samaritanos, ¿vale? Que dice en el número 67. Sigue diciendo en el número 68, esa indiferencia que relataba antes, ¿no? No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un lado de la vida. Por eso, antes era importante que nos planteáramos con qué personaje nos queremos sentir identificados. Porque, bueno, pues a lo mejor nos podemos sentir identificados con el sacerdote levita. Hemos llevado una vida religiosa siempre. Muchas veces nos parece que nuestra misma religión tiene muchas normas. A veces esas mismas normas nos llevan a mostrar comportamientos poco misericordiosos con los demás o comportamientos que generen rechazo. Pero no sabemos cómo compaginar la misericordia con la norma, ¿no? Y vivimos en ese equilibrio incómodo. A lo mejor nos sentimos posaderos, es decir, simplemente pagados por hacer un bien, pero en realidad ni lo sentimos. O a lo mejor, bueno, pues somos posaderos convencidos que sí asumimos la oportunidad. A lo mejor nos sentimos hombres malheridos, siempre víctimas. O a lo mejor somos unos aprovechados, como hablaba antes Pepe, y somos bandidos, ¿no? Y buscamos siempre nuestro beneficio independientemente de los demás. El Papa nos interpela para, no de cara a la galería, sino en nuestro fuero interno, con qué personaje nos identificamos. Y luego también denuncia, frente a ese tiempo de encuentro, la tentación de la queja estéril. Es decir, esa tentación del que, bueno, pues todo está mal, dice en el número 75, todo está mal, nadie puede arreglarlo, ¿qué puedo hacer yo? Y así se nutre la desesperanza, denuncia el Papa. En el número 74 habla un poquito también de eso, ¿no? Hace otro tipo de denuncia. Él habla de que los que pasan de largo son personas religiosas, creen en Dios y creen que creer en Dios y adorarlo nos está demostrando la parábola que no nos garantiza vivir como a Dios le agrada. Y el Papa trae a colación una frase de San Juan Crisóstomo. ¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. ¿Vale? Es decir, este tipo de parábolas, como también la parábola del juicio final de Mateo 25, del 31 al 46, como esa frase de Santiago, de la carta del apóstol Santiago, la carta de Santiago, cuando dice, muéstrame tu fe por las obras, ¿vale? Y bueno, pues nos están reclamando que la fe no es simplemente una parte de mi vida, sino que condiciona mi forma de pensar y de actuar, ¿vale? Luego, en cuanto a la actualización de la parábola, el Papa Francisco también hace esa actualización de la parábola, es decir, no se queda en el análisis, sino que siempre va estableciendo esa comparativa. Entonces, bueno, pues él habla del hombre herido, como decíamos antes con lo de Pepe, ¿no? Pues que nos sentimos abandonados, dice en el número 76, ¿no? Nos sentimos abandonados por nuestras instituciones, por el gobierno. Mirad, yo
está grabándose la sesión, no me importa decirlo. A mí me da mucho miedo pensar que mis padres, que ya tienen más de 70 años y que han trabajado toda su vida, cotizado a la seguridad social toda su vida, pues cuando llegue el momento, si tiene que llegar, pues no puedan optar a una UCI, ¿vale? Bueno, pues porque por razón de edad haya que establecer prioridades, pues me da miedo, ¿no? Que esa sea la situación y no se invierta, pues, por ejemplo, más en sanidad o en investigación, que ahora mismo con toda la ley de la eutanasia. ¿Cuál es uno de los grandes peligros? Son muchísimos. Pues que ahora entonces se va a investigar sobre medicamentos que favorezcan y faciliten la eutanasia, más que seguir profundizando en medicamentos que serán más costosos, en terapias más costosas, de paliativos del dolor. Eso es así. ¿Por qué? Porque lo que manda es el dinero. Es decir, pues nos sentimos abandonados muchas veces, ¿no? Bajo lo político, sigue diciendo el Papa, bajo lo políticamente correcto, las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, o se adopta un discurso en apariencia tolerante y con mucho eufemismo. Entonces, como decía antes Pilar, el samaritano buscó al posadero. Es decir, nos invita a salir de la individualidad para recordar que con el nosotros somos más fuertes, ¿vale? Es decir, la comunidad. ¿Por qué nosotros nos formamos en la Fratelli Tutti? Porque como iglesia, si nos sabemos y nos sentimos unidos, somos más fuertes. Si vamos todos a una y aunamos conocimiento de la realidad, análisis del problema y búsqueda de soluciones para luego aplicarla, pues seremos más fuertes, ¿vale? Entonces, ¿quién es el prójimo entonces? ¿Quién sería para vosotros el prójimo? A ver, pregunta abierta. ¿Quién es el prójimo? ¿A quién sentís como vuestro prójimo? Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Muy bien, pues, Antonio, eso es la cosa. Todo el mundo. Hombre, todo el mundo, si inicialmente era el mundo de tu judío, ahora precisamente te lo dice más adelante, ¿no? Que no solamente tu familia, tus amigos, la gente que te rodea, sino cualquier persona de cualquier nacionalidad, pues realmente todo el mundo yo creo que engloba lo que es el prójimo, ¿no? Eso es. En la sociedad de Jesús designa al cercano, al próximo, la ayuda al que pertenece al propio grupo, a la raza. Eso lo va diciendo en el número 80, ¿no? Dice, un samaritano era un ser despreciable, impuro, no era del grupo al que ayudar. Jesús transforma este planteamiento. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos cercanos a ellos, a volvernos prójimos. Es decir, ahora, mirad, he hecho este cuadro que nos invita a plantearnos un poquito esta parábola, ¿no? Hacer esa dicotomía. El maestro de la ley que le pregunta a Jesús, le pregunta en la teoría quién es su prójimo. Jesús le contesta de forma práctica qué es portarse como prójimo. Es decir, el otro quería saber una teoría. Jesús le dice que él es prójimo, como ha dicho Antonio, y cómo se tiene que comportar. El maestro de la ley preguntaba por el objeto del amor. ¿A quién tengo que tratar como prójimo? Jesús pregunta por el sujeto del amor. ¿Quién es el que ha hablado como prójimo? La connotación de las preguntas es muy importante. El maestro de la ley pregunta, ¿dónde está el límite de mi deber? Y Jesús le dice que la pregunta debe ser, ¿dónde está el límite de tu compasión, de tu misericordia? Antonio le ha dicho muy bien, ha dicho todo el mundo. Eso es un ideal fuerte, pero es importante. Jesús, por tanto, nos dice el Papa en el número 81, Jesús nos dice, ve y haz tú lo mismo. Nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. Yo me debo hacer prójimo de los demás, porque el amor se abre a todos, dice el Papa en este número 81. Entonces, luego ya también en el número 85 nos recuerda, ¿no?, que Jesús, en la parábola del juicio final, pues también nos invita a reconocerle a él en cada hermano, al abandonado y al excluido. Es decir, cuando dice, cada vez que hiciste una de estas cosas por mis humildes hermanos, por mí lo hiciste. La fe colma de motivaciones este reconocimiento del otro. Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y le confiere una dignidad infinita, porque Cristo derramó su sangre por todos y por cada uno, dice el Papa. Bien. En cuanto a lo dicho, antes de seguir con las preguntas que vamos a compartir ahora,
¿Alguna observación? ¿Algún número también, algo de algún número que queráis destacar que yo no haya dicho en este breve resumen? ¿Algo que queráis compartir? Yo me gustaría, quizás, y por dar que me meta, yo he leído después con el Papa y además me ha llamado mucho la atención, es que el prójimo es hacerse uno próximo Sí. al que está al lado. Ahí es donde empieza ya lo del prójimo, que uno mismo es prójimo al acercarse al otro. Y entonces como puedes, digamos, meterte en el lío y entonces te sale más fácilmente al hacerte próximo, el tiempo pasa a un segundo plano, mientras que de la otra forma, al no ser próximo, mira el tiempo y tu tiempo es muy importante y no te pones con este que no es próximo. Por eso tiene que partir primero de la propia persona, el hacerse próximo del que está al lado o el que viene a estar al lado. Por ahí es donde yo voy. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Mira, porque de hecho lo que dice Pepe tiene mucha razón. ¿En qué sentido? Cuando se habla, por ejemplo, de ciertos colectivos, los migrantes es un término colectivo, designa una realidad de personas que tienen que cambiar de un país a otro. Pero cuando tú conoces de tú a la persona, te cuenta su testimonio, te cuenta pues y las dificultades que ha tenido que vivir o cómo se siente aquí desarraigado muchas veces, pues eso evidentemente si le has regalado tu tiempo ya no es tiempo perdido, es tiempo invertido, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque es tiempo compartido. Entonces, descubres la realidad, ya no es un migrante, ya es fulanito con nombre propio y apellidos, con su historia, una historia que ya te toca el corazón, ¿vale? Entonces, como bien dice Pepe, la clave está en si hablamos del prójimo como algo, como un nombre genérico, pues nos cuesta concretar el mandamiento. Pero cuando ese prójimo es próximo y por tanto salgo de mi círculo más inmediato a su encuentro y me entero de su historia, de su situación, pues entonces ya cobra mucho sentido esta parábola, ¿vale? Y todas esas dificultades, esas resistencias que encontrábamos al principio, de las que hablábamos, creo que hablaba Pilar de ellas, pues se difuminan esas dificultades porque ya ha entrado, ya realmente eres capaz de reconocer en el otro una persona que antes simplemente era algo dentro de una masa, de una masa, es decir, de un colectivo, ¿vale? Pero ahora ya tiene rostro, nombre y apellidos, ¿vale? ¿Alguna observación más acerca de lo que de la encíclica, de este segundo capítulo de la encíclica? ¿Algún punto que os haya llamado la atención a los que la habéis leído? Que yo a lo mejor, bueno, pues no haya... Una cosita, ¿cuáles? Hemos dicho antes que los posibles motivos, bueno, eso lo íbamos a ver aquí. Bueno, pues ahora vamos a empezar a compartir, si os parece, estas preguntas, ¿vale? Me gustaría que compartiéramos, ¿no? ¿Cuáles son... ¿qué prójimos en la situación actual creéis que necesitan más nuestra ayuda? Porque ahora mismo tenemos que ir localizando para poder centrar nuestra ayuda. Si no, resulta todo desbordante e inabarcable. ¿Cuáles son los prójimos que ahora mismo necesitan nuestra ayuda? En general, la ancianidad, los ancianos. Los ancianos nos hemos acostumbrado a ver los ancianos, pero no hemos profundizado. Hombre, hay muchos tipos de familia y demás. Yo hablo ahora mismo generalizando. Yo como anciano que soy, oficialmente, siento la cercanía y están preocupados de mí, pero yo pienso, y los que no son como tengo esa suerte, pues yo tengo esta... Yo, como anécdota, tengo que contar cuando estuvo ingresada mi mujer en el Sagrado Corazón, hubo un sacerdote que tenía a su madre muy enferma, se estaba muriendo, bueno, prácticamente. Y a él le llamó la atención enormemente
cuando yo estuve hablando con él y me estuvo preguntando que mis nietos tuvieron todo el tiempo en la misma habitación de Mari Carmen hasta que murió, aguantando tela. Gente joven. Dice, es que yo eso no lo he visto nunca. Últimamente yo no lo veo por ninguna parte. Digo, esto es una bendición de Dios, eso tengo que reconocerlo. Por eso yo he pensado en los ancianos, porque lo vivo desde la perspectiva del anciano, con la ventaja de una respuesta magnífica. Pero hay muchos que no. Y algunas veces se me han quejado. Esa es la realidad. Muy bien. Los Algunas ancianos, perfecto. ¿Qué más realidades pensáis? A mí ahora mismo la gente que no tiene para comer, los que normalmente, digamos, tenían un nivel de vida y ahora se están viendo en esas necesidades básicas y lo durísimo que tiene que ser para ellos el ir a pedir ayuda. Entonces creo que eso es, a mí por lo menos de lo que me tiene más, en esta situación en concreto del COVID, lo que más me impresiona cuando veo las colas de gente cerca del Pozo Santo, que allí hay un convento, la llamada que hizo hace muy poco el comedor de las Hermanas de la Caridad, me parece que eran de Triana. Entonces, sí, es lo que ahora mismo lo que más impresionada me tiene por la cercanía, porque lo tenemos al lado de casa, vamos, por así decirlo, porque evidentemente estas otras personas, de los migrantes, todo lo puedes ver, pues a lo mejor de lejos, cuando ves pues las pateras y todo eso, pues con la distancia por lo mejor piensas que no tienes nada que hacer o que no puedes nada, o sea, que no puedes hacer nada. Pero el saber que hay familias que han tenido un nivel de vida y ahora de repente se ven que no tienen para comer, es una cosa que creo que ahora mismo es lo que más me mueve y me conmueve para ayudar en la manera de mis posibilidades, ¿no? En la medida de mis posibilidades. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué más? Los indigentes. Los indigentes. Que no tienen donde ni comer, ni dormir, nada. Aquí abajo veo por las noches a un señor que coge los cartones y se mete en la caixa a poder dormir. Es duro, es duro. Es duro, muy duro. Porque además, bueno, ahora estos días de lluvia, por ejemplo, como el de hoy, la Plaza Nueva, si tenéis ocasión, la Plaza Nueva, muchísima gente, ¿eh? Y hay algunos que han empezado ahora. Es decir, porque hay personas que es verdad que llevan muchos años, pero tristemente hay algunos que han empezado ahora en esta época a tenerse que ver en la calle. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Cuando hablas con ellos, se te pone normalmente los vellos de punta con todos, pero es cierto que que hay otros que ya es que como que están ya más acostumbrados, por así decirlo, ¿no? Y tú dices, lo que ha cambiado su vida, ¿no? Es que hay gente indigente con carreras universitarias. Sí, sí. Bien. ¿Alguien más? Sí, Pablo, mira, a mí me ha llamado la atención con la parábola y el tema de la migración, de los problemas migratorios que está teniendo el mundo. Sí. Que si la aplicamos, o sea, si empezamos a leer la parábola entera, lo que hacía antes referencia, ¿no? Las causas, ¿no? Es decir, el migrante se ve obligado a irse de su país, pero porque previamente ha habido una serie de bandidos que han saqueado esos países, que lo han dejado en la indigencia, que no han creado estructuras sólidas, estructuras humanas sólidas, donde se respeten derechos, donde se respete la dignidad de la persona, y se ven obligados a salir de allí. Y me llama también la atención el hecho de la solución del samaritano, que es acercarse y ofrecerle la ayuda. Pero si tú te fijas, a mí me ha llamado la atención que el samaritano no se lo llevó a su casa. Es decir, no todos cabemos en un primer mundo, ni todos podemos entrar en un primer mundo.
Y eso también es una realidad. Con lo cual creo que la mejor manera es entender el mundo como una única parcela, es decir, como un único sitio donde hay que intervenir en todo sitio y restaurar, por así decirlo, que es lo que hace el posadero, por así decirlo, o las estructuras políticas internacionales o como le querramos llamar, reestructurar, o sea, todo aquello que se desbarató, volver a construirlo para que la gente pueda ser feliz en su sitio y no tenga la necesidad de abandonar a sus familias, o abandonar a sus seres queridos, ni ninguna barbaridad de ese tipo, porque al final lo que hacemos es desarraigar personas e incluso, no está en la parábola, pero bueno, a mí se me ocurría, ¿no? ¿Cuántos bandidos se van a aprovechar después de esa situación de necesidad cuando lleguen aquí a un primer mundo, ¿no? Que también va a suceder o sucede todos los días, ¿no? Todos los días llegan estas personas, llegan sin nada, llegan totalmente desamparadas y después están los desaprensivos de aquí, bien en trata de blancas o bien en otro tipo de cuestiones que se aprovechan brutalmente de ellos, ¿no? Al final es un despojo previo de la dignidad de la persona, hurtarle o robarle todo su vida y que el hombre tenga que salir por ahí a buscarse la solución como puede y se encuentra pues, con buenas personas y se encuentra con más bandidos que siguen incrementando sus problemas, ¿no? Creo que la visión esa del posadero como una estructura internacional que se debería de establecer para poder contrarrestar todo ese daño que durante prácticamente los últimos 200 años se le ha hecho a todos esos países, ¿no? Prácticamente de mediados del siglo XIX y el siglo XX ha sido devastador para todo lo que hoy se considera el tercer mundo, ¿no? Sí. Una de las cosas bonitas que tiene, gracias, que tiene también la parábola es la, como veíamos, como también, ¿no? Esa generosidad del samaritano, en el sentido de que dice, le echa aceite y vino, le echa su aceite, su vino, le monta en su propia cabalgadura, ¿no? Entonces, es verdad que muestra ese compartir sus bienes y bueno, pues luego el tema de darle los denarios al posadero, de compartir todos los bienes. Nos muestra que si de hecho el Papa, en la línea de lo que dice Pepe, también aboga por eso, ¿no? La solución, evidentemente, radicaría en tratar de resolver los problemas en el país de origen. También dice el Papa, bueno, mientras eso se va haciendo, también al que llega, pues en la medida de las posibilidades hay que ver cómo ayudarle y tal. Pero, por supuesto, en principio, nadie de los, es decir, porque hay personas migrantes, mi prima mismo. Mi prima vive en Londres porque trabaja allí y tal, es migrante, mi prima es sevillana y es migrante. Pero hay otros muchos que se ven por necesidad, ¿no? Entonces es triste que haya personas que tengan que salir de sus países, que tengan esa necesidad por lo que dice Pepe, ¿no? Porque haya bandidos que los dejen malheridos, que les impidan desarrollarse como personas, ¿no? Muy bien. Bueno, otra preguntilla para que compartamos entre todos. ¿Cuáles creéis que eran las razones por las que el sacerdote y el levita no se detuvieron? ¿Por qué pregunto esta pregunta tan aparentemente tonta? Porque quiero que luego seamos capaces de identificar cuáles son las razones por las que nosotros a veces no terminamos de dar el paso para ayudar. ¿O nos cuesta? Yo creo que por egoísmo, por no complicarte la vida, ¿no? El atender a alguien que está desvalido implica perder tu tiempo, tener que dedicárselo a otro y aparte del miedo a que te puedan atacar a ti, que es una posibilidad que existe, ¿no? Es el tema de verte implicado en una situación que no te apetece o que piensas que no te va a aportar nada si no tienes la idea muy clara, ¿no? Entonces yo creo que egoísmo, intentar no pasar del problema, creo, ¿no? Muy bien, dice Antonio el egoísmo. Hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Si no veo el problema, o entierro la cabeza, como decían que hacían las avestruces, ¿no? No siento, no sufro y ya está, ¿no? Vivo ajeno a... Muy bien, ¿qué más? Bueno, antes llegaste a decir que era también por un símbolo de impureza, ¿no?
Sí. Sí, al final mezclarte con un enfermo, pues... Y fíjate tú, ahora en esta época más, ¿no? Ese gran mérito que tienen los médicos actuales cuando dices, mira tú, estamos metidos ahí en la cueva del lobo y sabemos que estamos en peligro, ¿no? En aquella época, pues sería efectivamente que si un sacerdote tocaba a un enfermo, pues a lo mejor se consideraba impuro, ¿no? Muy bien, porque además ahora, es que además me parece una idea genial, porque ahora mismo existe, es decir, por ejemplo, los miércoles salimos de voluntariado a visitar a personas de la calle. Y hay muchas, en las residencias, por ejemplo, en los colegios mayores, ahora mismo no permiten que vengan con nosotros a salir, básicamente, no por egoísmo, sino porque se pueden contagiar, es decir, quedar como impuro, entenderme la extrapolación del ejemplo, ¿no? Es que ahora mismo es muy fácil contagiarte. Entonces, eso mismo te hace que te tengas que retraer. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque esas niñas es un colegio, o por ejemplo porque tengas a tus padres mayores, porque tengas X razones, es decir, o porque tú mismo pues, tengas factores de riesgo, por lo que sea. Entonces, eso mismo hace que nos estemos echando para atrás. Oye, y es justificado. Es decir, tampoco podemos desdeñar las cosas. Que haciendo las cosas con sentido común, si todo eso fuera, el médico al final no atendería al paciente de COVID. Es decir, que si tú te proteges y tal, no tienes por qué hacer las cosas con dos dedos de frente y hacer las cosas como tal, no tienes por qué tener un miedo. Pero sí existe cierto riesgo, ¿no? A la hora de tú acercarte a otro, sí existe cierto riesgo. Las prisas. Otro problema son las prisas. Ahí el tiempo es tremendo. Somos cada vez, yo creo que somos más egoístas con nuestro tiempo. No nos importa perder media hora hablando con el WhatsApp por alguien, pero porque nosotros lo decidimos. Pero ahora, dedicarle tiempo a otra persona, los prejuicios también. ¿Qué fue lo que motivó al samaritano a ayudar? Yo creo. La compasión. La compasión, muy bien. La compasión. Un motivo tan sencillo, es decir, no, esto es autocrítica hacia mí que soy cura. Muchas veces nosotros, lo que decíamos antes, los preceptos de la ley, los preceptos tal, nos perdemos en eso y al final todo puede ser mucho más sencillo, la compasión. Una frase de Joaquín Jeremías al comentar esta parábola yo creo que resume muy bien el sentir de la parábola, ¿no? Dice, todo el saber teológico, esto me lo digo a mí como autocrítica, pero vamos, lo dejo caer también a vosotros, todo el saber teológico no sirve para nada si el amor a Dios y al prójimo no determina la conducta de la vida. ¿Vale? Es decir, muchas veces me pierdo en burocracia. Todo el saber teológico no sirve para nada si el amor a Dios y al prójimo no determina la conducta de la vida. Pues un poco por ahí, ¿no? El hecho de saber cómo guiarnos, cómo conducirnos. Y luego ya la última, pues ya son las 10. La pregunta del fariseo al principio es, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Y la respuesta es amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, pues no quería terminar esto sin que pensáramos, sin que aportáramos entre todos formas concretas de amar a Dios, que muchas veces se nos olvida que es la primera parte de lo que se dice. Y formas concretas de amar al prójimo. Entre todos que hagamos una lluvia de ideas de formas concretas de amar a Dios y de formas concretas de amar al prójimo. Dedicando tiempo a la lectura de las Escrituras, por ejemplo, de su palabra. Muy bien. Nadie ama al que no conoce. Si no lees la palabra de Dios, no conoces a Dios. Con lo cual, ¿qué más? Concreta, y la hermandad lo hace, es acompañar al enfermo o acompañar al solitario. Esto es, para mí, una de las cosas más efectivas
y de la que muchas veces huimos, porque hay que darle tiempo, hay que perder tiempo, que es ganarlo, claro. Muy bien. Acompañar al enfermo y al solitario. Perfecto. También el compartir vida en comunidad. También todo esto no es cosa de uno. Si no se vive en comunidad y no se comparte, no se puede ni amar a Dios ni al prójimo. Esto al final es cosa de varios. Perfecto. Y además, como hermandad, es un compromiso importante. Uno de los grandes retos que tenemos ahora en estos tiempos como hermandad es cómo seguir manteniendo esa comunidad cuando no podemos estar muchas personas reunidas, ¿no? Entonces, pues, si uno trata de vivirlo aisladamente, pues al final, nada, la fe es algo comunitario. Muchas gracias, Alfonso. ¿Qué más? Pues, Formas de amar a Dios o de amar al prójimo. ¿Cómo amáis, señores, vosotros a Dios? ¿Cómo le demostráis vuestro amor a Dios? en la oración y sobre todo el hablar con Dios. Muy bien. En la La oración, claro. La oración es esencial. En los sacramentos, ¿no? Frecuentar los sacramentos. Es decir, Eucaristía. Cristo se hace presente en la Eucaristía. Cristo está dispuesto a regalarnos el perdón. Cristo derrama la gracia del Espíritu Santo en el bautismo para bueno, pues, dar el don de la fe, otorgar el don de la fe, ¿no? Bien, bien, bien. Una forma de amar a Dios impopular, pero que yo reivindico, es cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Bueno, pues porque muestran que humildemente confías en Dios, que es tu Padre y que te guía. Y entonces no te llenas de soberbia pensando que vas a hacer lo que a ti te interese, sino que bueno, pues vas a aceptar la voluntad de Dios. aceptación. ¿El qué dice Pepe? No, la aceptación. La aceptación. La aceptación de la voluntad de Dios. Es decir, rezamos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero en realidad queremos que se haga la nuestra, ¿eh? o sea que y cuando no se hace la mía, que el Señor está equivocado. O sea, eso, muy bien, muy bien. Eso Pero pasa. dentro de este diálogo con Dios, uno es de la aceptación, otro es de darle gracias, porque hay que darle gracias, Dale, porque todos los días tenemos algún detallito. Por lo menos si se fía un poquito uno con fe, ve detalles. Hay que ver, me ha ayudado en esto, lo otro de más allá. Pero sobre todo la aceptación. sí, sí, El que me viene esto, vaya faena, yo cógele, darle la vuelta, darle la gracia al Señor y pídele al Señor si esto lo puedes arreglar y ya está. Ahora, lo que tú has dicho de la oración, esa, oye, consígueme esto, o que tengo que hacer este examen, que lo saque, todo eso lío. Yo, eso mételo ya con las diferentes edades y son otras cosas más concretas. Yo en eso siempre he tenido una confianza y cuando salen las cosas torcidas digo, Señor, el reloj tuyo, como va con tu idea, pues no coincidimos, a ver si podemos coincidir con el reloj, ¿sabes? Esto es lo que hay. Pues sí, como dice Pepe, una forma de amar a Dios de forma concreta es pedirle, pero también darle gracias. Él lo ha dicho, hay que darle gracias a Dios. Si decimos que Dios es nuestro Padre, un hijo que se relacione con su padre solamente pidiéndole, papá, quiero esto, quiero esto, quiero esto, es una relación insana. En cambio, el que valora las cosas, el que agradece, pues tiene una perspectiva de la vida mucho más confiada y más serena también, porque valora lo que tiene, ¿no? ¿Y de amor al prójimo? Yo creo que tenemos un manual perfecto en las bienaventuranzas. O sea, creo que ahí, como decía, tenemos las preguntas del examen y las respuestas. Lo malo es que suspendemos. Sí, sí. O sea, que en eso de visitar al que está en la cárcel o al que está enfermo o al que está solo, nos está dando las claves.
y la forma concreta de hacerlo, pero a su vez el examen también más duro y más complicado. Sí, sí, ciertamente. San Juan Pablo II al definir las bienaventuranzas decía son un autorretrato de Jesucristo, ¿no? Y ese trabajar por la justicia también. Y luego también con las obras de misericordia, pues verdaderamente tenemos esa concreción de cómo amar al prójimo. Justamente es esa oportunidad, tanto las corporales como las espirituales. Muy bien. Bueno, pues en conclusión, el Papa nos reclama que a la hora de saber cómo guiarnos en esta vida, pues no es porque lo diga la doctrina social, sino porque es el mismo Cristo el que nos anima a vivir desde el amor, ¿vale? Es la clave de este resumen. Un extraño en el camino, que era el título, al final se convierte en hermano, se convierte en prójimo y deja de ser extraño. Cuando has superado toda esa distancia, cuando por fin has dejado atrás todas tus excusas o prejuicios o has superado todos tus obstáculos, y entonces ya no es extraño, sino que es hermano. Y porque es hermano, es amado, ¿vale? Entonces, bueno, pues que esa meditación de la palabra de Dios nos ayude a descubrir cómo es la guía que tenemos que llevar en nuestra vida. Y sobre todo es un capítulo muy propicio, justo antes de Navidad, para bueno, pues estimular y potenciar eso que se habla de la generosidad ahora en tiempo de Navidad, pues esa generosidad, pues concretarla, que muchas veces nos perdemos en las generalidades y tal, pues con gestos concretos, que hagamos gestos concretos, ¿vale? Vamos a terminar, si os parece, con la oración de... Espérate. Esto, tengo que salir de aquí. A ver, un momentito, perdón. A ver si puedo compartir esto. A ver, esto lo cierro. Vale. Vamos a terminar con la oración del coronavirus, contra el coronavirus. ¿Veis ahora mismo en mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está. Pues esta oración vamos a rezarla juntos. Padre nuestro, con confianza te pedimos que el coronavirus no haga más daño y que pueda controlarse pronto la epidemia. Que devuelvas la salud a los afectados y la paz a los lugares a los que ha llegado. Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad y conforta a sus familias. Sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, nos sentimos desvalidos ante esta situación de emergencia sanitaria internacional, pero confiamos en ti. Danos tu paz y la salud. Santa María, salud de los enfermos, protégenos, cuídanos y condúcenos con tu amor a tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias. Y a leer el siguiente capítulo de Fratelli Tutti, que es muy bonito. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.